soportar, esta es una de las definiciones de feminidad de Freud, que es saber soportar, ser el objeto de deseo de un otro, de un semejante. No solamente es pues presentarse ante el otro con unas características y unas cualidades que le puedan conceder esa gracia de atributos para el otro. En general es saber soportar, ser el objeto de deseo del otro. Pero también en la mascarada una mujer se somete a las condiciones de amor del otro. Esto me parece muy importante, ¿cierto? Porque cuando interrogamos estos problemas del lado de esos trabajos tan valiosos de género y bueno, que se hacen desde estas posiciones, a veces pues un poco recalcitrantes del feminismo, no se tienen en cuenta cosas como estas. ¿Cuál? Que en la mascarada una mujer se somete a las condiciones de amor del otro para que el fantasma del hombre encuentre en ella, digamos, como su hora de la verdad. Las mujeres hacen una complacencia al fantasma de los hombres a través, muchas veces, de concesiones sin límites, buscando frecuentemente el signo de amor. Esto desdice y desmonta, por lo menos pues a partir de aquí se puede iniciar el cuestionamiento serio de si hay masoquismo femenino. El masoquismo femenino es una, digamos, construcción desafortunada y al margen del saber lacaniano, por ejemplo. Desde luego que las mujeres, muchas, sufren mucho en manos de los hombres y de las mujeres. Pero no es porque haya un masoquismo. Detrás de esto hay más una búsqueda de un signo de amor, de algo que no deje duda, un signo, ¿cierto? Un signo es algo muy, digamos, casi sin interpretación, una interpretación única. Cuando usted va por la carretera y ven una cuchara y un tenedor cruzados en un anuncio, pues en un restaurante, es un signo, ¿cierto? Muchas mujeres, la mujer buscaba el signo de amor a toda costa y a veces permite muy desafortunadas formas de violencia sobre ella, esperando, dilatando el tiempo a ver si llega ese signo de amor con el cual viviría pues esa posición que acabo de decir, que es la de estar más del lado del ser, ¿cierto? Ser el falo, ser aquella donde se reúnen las características para despertar el amor de un hombre o de otra mujer. De las mujeres hacen una complacencia al fantasma de los hombres a través de las concesiones sin límites, muchas veces, no siempre, buscando muchas veces el signo de amor. Ser el falo en tanto sus excelencias les confiere ser el objeto de amor y de deseo de un hombre. La mascarada no es simulación, es una adaptación inconsciente. Una adaptación inconsciente que les depara gran complacencia, la misma que puede ir hasta el sacrificio muchas veces. Esto es de orden inconsciente, ¿cierto? Cuando se habla de mascarada no podemos hacer entrar aquí esa idea que circula a veces muy frecuente entre cierto tipo de hombres y mujeres, de que hay una mascarada en las mujeres, que la mujer se pone la máscara, el maquillaje a propósito y que va a simular ser lo que el hombre quiere, incluso pues, sufrir para tenerlo. No, está más como del lado de la histeria, pero no vamos a ocuparnos de eso. Aquí es algo, digamos, dictado por lo inconsciente en ella. Esto termina viviéndose como mascarada masoquista, ¿cierto? Que muestra las tribulaciones de aquel que se busca en el deseo o en el goce del otro, darme lugar, identidad, tratar de encontrarme en el deseo o goce del otro es una característica denotativa de esta época, de la contemporaneidad, ¿cierto? La fama, las redes sociales. Yo encontrarme, construir una identidad, aunque sea pasajera, porque
esto me parece importante señalarlo, pues ponerle como todos los acentos. Los sujetos de esta época estamos sometidos al régimen del instante y muchas de nuestras cosas están sometidas a ese régimen del instante, de lo pasajero. Si no les gusta, pues mira qué puede hacer. Uno puede elegir. ¿Listo? El deseo de la madre. El psicoanálisis, desde Freud, pasando por los psicoanalistas posteriores, por supuesto con Lacan, se ocupó también de la función y el lugar de la madre en la construcción de la subjetividad, siendo lo que Freud designó castración un elemento esencial en la causación de la subjetividad, ya lo dijimos. Bueno, en palabras de Colin Soler, la castración es una lesión del goce, la cual, a diferencia del Edipo, no es un mito y requiere de algunos objetos de compensación. ¿Cómo así que lesión del goce? Sí, pues hay una pérdida de goce y no es un mito, es un hecho. Incluso no hay solo castración simbólica, también hay una castración que es real, del orden de lo real. Por ejemplo, nosotros estamos todos prometidos a la muerte, todos. Y esa promesa se realizará en algún momento. Eso está en el orden, si lo decimos, de lo simbólico, pero viene de lo real. La muerte es un real indecible, ¿cierto? Tampoco se deja pues saber de la muerte no se deja saber desde lo simbólico, pero la muerte no es un problema. No hay nada que estudiarle a la muerte, ¿cierto? Aunque hay algunos por allá que estén diciendo que la van a vencer y todo esto. Pero la muerte escapa al abordaje del lenguaje, del saber. Bueno, en lo que Freud llamó la novela familiar del neurótico, la narración del analizante dispensa los elementos para que éste, también siguiéndose de la literatura, Sófocles, bueno, con Edipo Rey, y bueno, todos los contemporáneos, los clásicos que hizo Freud principalmente, urda una estructura que distribuye las funciones, situando de un lado, ¿cierto?, situando en un extremo el objeto primordial, la madre, como un objeto de goce, de amor, de deseo. Y en el otro extremo sitúa al padre, como una función de límite o de prohibición o de interdicción. Es lo mismo. Resalto que el objeto primario de satisfacción se pierde en el proceso de subjetivación. Este objeto primario de satisfacción, lo que queda de él es lo que llamará Lacan, su soporte más importante según el psicoanálisis, el objeto pequeño A, el objeto A. Para el caso de los analistas posteriores a Freud, la función del padre queda como desdibujada y la posición de la madre, sea privadora, limitante o generosa, queda centralizada, siéndole crucial el papel del amor y la presencia de ésta como la responsable primordial de las características últimas de la subjetividad de la criatura. Ustedes de esto saben bastante, pues, Melanie Klein y estos otros postfreudianos que excluyeron de la escena la importancia grande al padre y consideraron la importancia del amor de la madre y a su presencia, con estas nociones de la madre es suficientemente buena, lo que es suficientemente bueno, malo, etc. Y el padre por ninguna parte. Bueno, no así en Lacan, quien volvió a Freud y al deseo presente en la madre, situando que, esto lo recalco, que es muy importante, situando que antes de ser madre, es mujer del padre, o es mujer, ¿cierto?, de un hombre o de otra mujer, ¿cierto?, haciéndola entrar en su formulación de la metáfora paterna. Incluso iría más allá del Edipo, introduciendo la mujer tachada, no toda, y el goce otro propio de la mujer. Ese goce ya dijimos que era el goce no representable en lo simbólico, desde el lenguaje. Muestra también a la mujer expectante de ser el falo o de tenerlo. Ser el falo por la vía del amor teñido de lo fálico. Ser elegida como aquella en la que se reúnen las cualidades y los dotes o las gracias para que entre a funcionar como objeto de amor para otro. Tenerlo o ser el falo o tenerlo, ¿cierto? Serlo por la vía del amor teñido de lo fálico
o tenerlo a través del Hijo, que podrá hacer sustituto del objeto fálico que le falta. Pero también a través del órgano del Padre, del cual goza, o del hombre, ¿cierto? Pero aún con estas vías abiertas al falo, nunca lo tiene. A mí se me ocurrió estos días una, se las digo pues así de manera rápida, una metáfora, una comparación graciosa cuando se habla del falo, y es a propósito del mundial, ¿cierto? En lo que andamos, el falo sería el balón. O sea, el falo es lo que nadie tiene y todos quieren tener, todos queremos tener el falo, queremos tener el balón, y aparentemente o ciertamente no está sino por momentos en nosotros y se marcha de una pierna a otra, ¿cierto? Y todos lo quieren, y es en torno de esto del falo, del balón, que se organiza toda la lógica del juego. El balón se sale de la cancha y lo sacan y se para todo. Y es que en realidad en estas dos formas de relación al falo, el hijo no alcanza a saturar el deseo materno. Aquí ya hay algo pues muy preciso: el hijo no alcanza a saturar el deseo materno, algo queda faltando, pues por el solo hecho de ser mujer no puede ser toda madre. Hay algo allí que la llama, ¿cierto? Que la detiene y que la requiere en expectativa de satisfacción que el hijo no le va a dar. Pues por el solo hecho de ser mujer no puede ser toda madre, ya que si hay un deseo femenino en ella, este la ausentará como madre. Si hay un deseo femenino en esta persona, en este sujeto, ese deseo la va a ausentar como madre. ¿Qué queda? ¿Qué queda entonces? En el deseo femenino está ausente la madre, eso es lo que queda. En el deseo femenino está ausente la madre, allí no está presente la madre, está la mujer. Y el goce otro de la mujer, que Lacan denota de loco, enigmático, no simbolizable, que está más allá del goce fálico, hace también que ésta no se ocupe del pequeño objeto fálico. Es además de esto que acabo de señalar, también ese goce otro, ese goce enigmático raro que hace ser las mujeres, hace sentir otras para ellas mismas, las ausenta de sí mismas. Ese goce otro también establece un obstáculo para que ella se ocupe solamente de su pequeño objeto fálico, de su niño. Ahora bien, siguiendo la enseñanza de Lacan, diré que el estrago materno es una noción introducida por él para dar cuenta o para dilucidar los efectos del deseo materno en el hijo. Es decir, Lacan se ocupa de todo este problema y construye una noción, no me parece que sea un concepto, una noción a través de la cual él va a dilucidar lo que queda, el producto, el efecto de esa relación del deseo de la madre con el niño. Bueno, aquí dice Lacan, abro comillas, el papel de la madre es el deseo de la madre. Esto es capital. El papel de la madre es el deseo de la madre. Para que haya madre en tanto tal como un papel definido y lo realice, tiene que haber deseo de madre. Ya estamos viendo que es el deseo de la madre. El deseo de la madre no es algo que pueda soportarse tal cual, que pueda resultarles indiferente. Siempre produce estragos. Ese está dentro de la boca de un cocodrilo. Eso es la madre. No se sabe qué mosca puede llegar a picarle de repente y va y cierra la boca. Eso es el deseo de la madre. Entonces, traté de explicar que había algo tranquilizador. Hay un palo de piedra, por supuesto, que está ahí en potencia en la boca y eso lo contiene, la traba. Es lo que se llama el falo. Es el palo que protege si de repente eso se cierra, esas fauces, ¿cierto? Esto parece que lo tomó Lacan de una representación de los egipcios a través de un cocodrilo del dios como de la fertilidad, de las crecientes, del Nilo, y bueno. Y es un cocodrilo que está pues
en toda esta mitología bella de los egipcios, que los llamaban ellos Sobek, y que después antropólogos y sociólogos y biólogos descubrieron que muchas veces los cocodrilos, cuando tienen hambre, cierran la boca y se comen la criatura, ¿cierto? Bueno, casi sentenciosa, esta es una idea tronante, pues la madre generalmente ha sido pensada como el ser del amor verdadero, perdurable y desinteresado, el símbolo del amor. Oigan pues, el símbolo del amor. Y tal vez en algunos casos algo de esto pueda llegar a tener, indudablemente. Con eso les dice, es el objeto vital por excelencia de las primeras emociones sensuales, la figura que cautiva la nostalgia esencial del ablantecer. Está ahí sobre. De esto suelen estar cargados los decires de los analizantes. Y yo también veo pues que esto no solamente aparece en el diván, también aparece por fuera de allí, por fuera del dispositivo analítico, con todas las variaciones particulares en franco contraste con los reproches y las quejas, connotándola de manipuladora, saturante, posesiva, imperativa o abandonante. Este acervo, patrimonio del inconsciente de cada uno, la conserva, lo entiendo yo, me ocurrió pues esta metáfora, la conserva como una sonora desarmonía, signada también de amor excesivo, enigma, indescifrable, temible, amenaza o fuente de las primeras angustias, y en muchos casos, especialmente en la niña, como ruina, desolación, daño. Estos últimos tres corresponden al significado castellano de estrago. A esta altura nos estaremos preguntando por las vías por las que pasan los fantasmas de la madre y su deseo hasta el niño, hasta el neonato. ¿Por dónde pasan todos estos fantasmas de ella? Fantasmas que representan su propia falta, su subjetividad y los modos de responder a ella. ¿Cómo se la arregla ella con esta falta? ¿Cierto? ¿Cómo responde? ¿Cuáles son los fantasmas que ella tiene para hacerle frente a esto? ¿Cómo tapona, cierto? ¿Cómo vive ella esta falta? Voy a mencionar algo que me parece importante de esta época, y es que muchas mujeres han decidido, y hombres, por supuesto, han decidido no vivir el amor, hacerle resistencia y hacerle el quito. Hay frases, ya por ahí pues muy dispersas, como que el que se enamora sufre, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que la falta, no, que la feminidad en las mujeres se organiza más a partir de la falta, ¿cierto? De eso que falta en ser. Entonces, cuando una mujer trata de evitar sufrir, no enamorándose, la mayoría de las veces termina sufriendo el doble. Bueno. Entonces estos fantasmas se transmiten vía el discurso, la palabra de la madre. Es esta, como dice Lacan, la que hace hablar al niño, transmitiéndole efectos de inconsciente, dice Lacan, de su inconsciente, el de la madre. Vía lo que él llama la lengua, eso va pegado, ¿cierto? La lengua, que es la forma privada de lengua de esta pareja originaria, la lengua privada de ellos dos, que deja las primeras marcas gracias al goce que estas palabras y sonidos de la madre movilizan. Se preguntarán ustedes, ¿por qué se señala a la niña como siendo la más comúnmente afectada por el estrago materno? Es porque esta reclama mayor subsistencia de la madre que del padre, y la ligazón es más intensa y prolongada que en el niño, siéndole más complicado y difícil su desarrollo sexual,
que según Freud va hasta el cuarto año y en ocasiones la mujer queda embrollada en esta ligazón primaria. Todo esto va inevitablemente hilvanando la idea del amor materno. La idea del amor materno como algo enteramente oscuro e incluso dañino. Digo, no hay que confundirse, tampoco es así, ¿cierto? No hay que confundirse. Desde luego, no se reduce a esto. La función del amor materno, es crucial en el proceso crucial, ¿cierto? En el proceso de constitución psíquica del niño. Pensemos, por ejemplo, en el hospitalismo, allá donde cuidan los niños y todo esto. Vemos que los cuidados dedicados y esmerados del cuerpo no son suficientes. Es imprescindible un deseo que no sea anónimo. Lacan dice, no hay amor sin un nombre. ¿De quién proviene? Que haya un nombre, no un nombre, un nombre, ¿cierto? Para que haya amor, que no sea anónimo. Así, el niño es proyectado y es prometido a través de los sueños y de las quimeras de la madre, llegando el niño en estas promesas que la madre, digamos, le encarga o le encarta, llegando a ser el objeto de sus quimeras o de sus sueños y también de sus secretos de madre, de mujer y hasta de las cosas más duras. Ese video de ahorita pues tiene bastante de eso. A veces los niños dicen, no, pero es que mi mamá con todo lo que me cargó, ¿cómo se le llama esto? Las cosas impúdicas, todo esto. Bueno, solo que no hay amor posible, un poco esto, no hay amor posible que no se constituya por el fantasma. Ustedes saben que el fantasma es un libreto fantasmático, ¿cierto? Es como un guión que está escrito en todos nosotros y que determina todas las formas en las que nosotros nos vamos a relacionar con el objeto de amor o de deseo, con el otro. Y nuestra relación con el objeto nunca es una relación directa, siempre está pasada por ese fantasma. Bueno, destaco que el deseo es un concepto central en la enseñanza de Lacan. El deseo es el ser. Esto también lo encontramos en Hegel. Bueno, el deseo es el ser y es deseo inconsciente. Estamos hablando de deseo inconsciente. Pues surge en el campo del otro, en el campo del lenguaje, ¿cierto? Que también está en falta. El otro donde surgimos también está en falta, no ha alcanzado su lugar completamente a lo real. A algunos les ha parecido a veces compleja esta idea de que el otro está en falta, sí, el lenguaje está en falta, ¿cierto? No es suficiente para responder sobre, por ejemplo, la feminidad, sobre la muerte, sobre muchas cosas, se queda corto. Ahora bien, el deseo de la madre es crucial para la estructuración del sujeto humano, ya que deviene en el lugar del primer gran otro. La madre es el primer gran otro, siendo el primer objeto de deseo del niño, lo que lo pone por la misma falta en ser de ella a merced de su deseo, de sus caprichos, de su voracidad que intenta reintegrarlo. Ella intenta reintegrar su producto a sí mismo, ¿cierto? Aprieta, lo coge, lo toma y quisiera, y muchas lo dicen, es que quiero comérmelo, es que quisiera metérmelo adentro, ¿cierto? Esta es una posición sin ley, ¿cierto? Es una búsqueda de satisfacción, un deseo sin ley, porque no hay, digamos, un límite, no hay renuncia. Hay ley cuando una mujer dice, no, pues esto me gusta, pero no conviene hacerlo, no lo voy a hacer porque esto traería consecuencias dañinas, etcétera, etcétera. Y hay una especie de dialectización, de relativización de su deseo y de su búsqueda, y habría una posibilidad de frenar, de parar, habría ya una ley allí regulando ese deseo como insensato. Bueno,
Lacan, en el Seminario 5, presenta a la madre como algo insaciable, porque antes que madre es mujer. Y esta voracidad depende del modo particular como ella se las vea con su propia falta. Pero aún así la ecuación madre-niño no alcanza para colmar su falta, quedando un saldo de insatisfacción en ella. Recordemos todo esto de Hansel, Gretel, Caperucita Roja, todos estos cuentos tan maravillosos, tienen unas características, un denominador común, y es la presentación de una especie de madre, de abuela, de bruja malvada, para que se le reconoce una capacidad de daño sobre los niños sin límite. Y el niño objeto real y no sujeto, allí de carne y hueso, tendrá un lugar y una función en el deseo de la madre dependiendo de su inconsciente, el inconsciente de la madre. Es el que va a determinar qué función y qué lugar va a tener el niño allí. Podrá devenir como su posesión, su muñeco o su sustituto a la falta fálica. Muchas mujeres dicen, por ejemplo, disfruté tanto de mi hijo, es que lo disfruté hasta que tuvo como, no, tiene 18 y todavía lo disfruto, ¿cierto? Hace todo lo que yo quiero, todo. Me dice dónde está, a qué horas, con quién, cómo, qué va a hacer. Recordemos que el niño, ante la demanda de amor de la madre, la demanda por su completud, se propone ser el objeto que la completa. Más, si en esta no habita un deseo, otro, con minúscula, dirigido al amor del padre y a una disposición a ser el objeto que causa el deseo de este, o tal vez a otro objeto, ¿cierto? No tiene que ser el padre, puede ser el arte, el dinero, el prestigio, el reconocimiento. Y ahora sí que lo están haciendo muy bien las mujeres, me parece magnífico. Han demostrado que pueden hacerlo mejor, como por ejemplo conduciendo un país o preparando naves para ir a Marte, qué sé yo, ¿cierto? Entonces allí pues hay una constatación de esas posibilidades que hay para la mujer de encontrar un objeto, otro de satisfacción distinto a su hijo. Bueno, el niño, dice Paulé Soler, estará condenado a la alienación máxima que consiste en realizar el fantasma de la madre, si se le hace entender que lo colma ese fantasma de ella. Si se le hace entender eso, el niño estará completamente entrampado en su ser de objeto, como posesión de la madre, ¿verdad? Entrampado, como un rehén, como el botín. Esto también lo podemos ver y frecuente, pues desde chico estamos mirando que algunos niños o niñas les dicen, ese es el bobo, el que nunca salió de la madre, nunca se despega de ella, o va de gancho y tiene 30 años, o 20, lo que sea. Pero sí, de esa forma despectiva se le ha nombrado mucho, tratando de destacar eso enigmático que está allí. Nunca salió de ella, nunca se despegó de ese niño bobo. Enfermo también dicen, es que él es enfermo, pero estudió y todo, hizo la carrera, pero es enfermo. Desde esta lógica lacaniana lo entiendo así, yo, la madre es en sí misma un estrago. También es una maravilla, pero es un estrago. Freud decía que de las cosas más terribles que hay es tener una madre, pero de las más hermosas. ¿Sí? Cuando la madre en sí misma es un estrago, cuando puesta del lado del ser toda para el hijo, y saturarlo, haciendo la desmentida del padre, rechazando su ley de interdicción y su función de separarlos, no permite que éste pueda desear y abrirse desde su falta, desde su incompletud al campo del deseo, y que lo dirija a otros objetos del mundo. Allí ya está comprometido
profundamente el deseo del niño. Ustedes saben que el deseo es metonímico, va de un objeto a otro y se desplaza, y no hay ningún objeto que sea el que lo colma definitivamente. Bueno, hay muchas formas de desmentida, ¿cierto? Algunas de esas son que el padre se murió, que se fue para el exterior, o esas maneras de presentar al padre sin ningún velo. Su padre es una cochinada, no servía para nada, y muchas veces sí, pero bueno, presentar al padre de esta manera, desacreditado completamente, ridiculizado, tiene efectos, claro, grandes, estamos mirando. Mostrando lo débil, o simplemente no reconociendo su no, el no separador del padre, ese no interdictor, prohibitivo. Yo entiendo el no del padre como un no, el no del padre, porque ahora muchos dicen sí todo el tiempo, ¿cierto? Su nombre de padre según Lacan. Bueno, este nombre del padre, cuando es aceptado y vehiculizado por la madre, la aspiración fálica de esta se reparte dirigiéndose una parte al padre y otra al niño, introduciendo al niño en la angustia de castración, ¿cierto? Y por esta en la dialéctica simbólica, en el universo simbólico, es decir, en la búsqueda de objetos diversos, ya distintos de la madre, evitando que quede paralizado en un destino de objeto único de la madre. Bueno, a esta altura tenemos con qué pensar la relación posible de la psicosis con el estrago materno. Aquí conviene diferenciar, bueno, lo de estrago y síntoma, más adelante digo algo al respecto. La psicosis la podemos considerar como una forma grave de estrago materno, grave y extremo. Es decir, que en la causación de la psicosis, el estrago materno producido por el deseo de la madre y el desfallecimiento del padre, y pues está distribuyéndose esa causalidad en dos direcciones, padre y madre, y las posiciones respectivas de cada uno. Y el desfallecimiento del padre como función aporta algunas de las condiciones de posibilidad para la estructura psicótica. Pues yo soy una fórmula, la única, porque no quiero pues aburrirlos de pronto con fórmulas, que es la del fantasma, no hay donde escribir, bueno, pero lo recordarán, es entre paréntesis, al lado izquierdo está la S tachada, una barrita así como el signo peso, la barrita significa el sujeto, a continuación hay un rombito y después está el A, que es el objeto A. ¿Qué significa esto? Que toda relación que el sujeto intente establecer con el mundo, con los objetos del mundo, estará determinada por un fantasma, por un libreto, por una escritura que hay en él y que siempre gobierna, no hay una relación directa, ¿cierto? Entonces, que esta vez sí lo voy a hacer distinto, esta vez va a ser enteramente distinto el modo que me va a relacionar con esto. Puede que por unos meses de tiempo, pero tarde que temprano se termina otra vez respondiendo a esa sujeción que dicta lo que está escrito allí en ese fantasma. El final de análisis pasa o tiene un propósito que también pasa por esto, que es el atravesamiento del fantasma, que un sujeto pueda saber sobre su fantasma, que pueda leer eso que está escrito allí. Y con ello, con esa cifra, con ese saber, habría posibilidades grandes de cambio. Bueno, eso decía pues del fantasma, que lo describía a condición. Y el fantasma es un guión. Ahora, vamos a hacer una sustitución, que es los mismos paréntesis, y en el lado donde va el sujeto barrado ponemos la M, ahí está, ¿cierto? Que es madre, luego el rombito y luego la H. ¿Se lo escribo allí, cierto? Sí. Bueno, esa H es el hijo,
vamos a significarla. La madre está en posición de imponer su subjetividad, ¿cierto? La madre es allí el sujeto, que tiene un fantasma, todo eso que ella carga, que ella es, y está en la posición de descargarlo, de ponerlo, de ponerlo todo al hijo. Y el hijo, pues, no tendrá otra opción que ser el objeto de este fantasma de la madre. Esto se da siempre, salvo porque un tercero entre allí, que es el padre, con su función, ¿cierto? Su función de separarnos. Esto es posible si la madre lo permite. Si la madre lo desmiente, como decíamos ahorita, lo desacredita, lo peyoriza, lo hace a un lado, lo oculta, lo echa. Todos los hombres son unas, dicen algunas madres, bueno. Entonces va a faltar ese elemento en esa operación y va a haber consecuencias, ¿cierto? Pero siempre las cosas se plantean en esas condiciones de relación. La madre imponiendo su fantasma al hijo y el hijo, sin opción, tratando de responder a ese fantasma, acomodarse allí para hacer el objeto que a ella le falta, completarla. Y bueno, el niño se pregunta qué quiere mamá, y trata de complacerla, trata de ser el objeto que ella quiere, hasta que llega el tercero y entra pues cierta desilusión y cierta frustración, que es el padre. La consecuencia, pero el niño no tiene otra opción que ser el objeto del fantasma de esta madre, y la consecuencia sería que el fantasma del niño es el fantasma de ella. Ella recibe, pensemos un poco topológicamente, no es muy adecuado, pero voy a ayudar a pensarlo, como que es una especie de vertido, ¿cierto? Que se transfiere el fantasma de ella al niño. Entonces ambos responden al mismo fantasma. Sería como compartido, podríamos decir. Lacan dice que el fantasma del psicótico es el fantasma del otro. Y aquí el otro primordial es ¿quién? La madre. Por eso el otro en la psicosis, los delirios, por ejemplo, más bien en las alucinaciones, cuando hay alucinaciones auditivas o cuando el otro habla, cuando el psicótico escucha pues las voces que le ordenan y le hablan, las escucha desde afuera, ¿cierto? Las escucha como siendo provenientes del exterior, de un otro que lo goza, que habla a través de él, que no puede detenerlo. El otro primordial es la madre aquí. Bueno, así las cosas, si el niño está implicado, incluso voy a decirlo de este modo, si el niño está interesado en el fantasma de la madre como objeto. Así las cosas, si el niño está implicado, incluso, lo voy a decir así, interesado en el fantasma de la madre como objeto, es porque el padre está no solo desmentido, desacreditado, sino excluido de la articulación del deseo de la madre al objeto, y se verá confrontado directamente al voraz deseo materno, ya que el padre, como función, como nombre, como el que dice no, y como otro al que también se dirige el deseo de la madre, limitándolo, no media, no interviene limitando este deseo, cerrando el acceso de este a la madre en esta suerte de simbiosis. Aquí no se trata del padre real o imaginario, sino el padre simbólico, un significante puro y ordenador, que desde su deseo instaura la ley que dice no accederás a tu madre, y a esta no te reintegrarás como su producto, siempre y cuando la madre lo nombre como objeto de su deseo y permita que éste opere. Mas, cuando no es así, ocurre lo que Lacan presenta como un rechazo y negación radical del nombre del padre, y lo llama forclusión del significante del nombre del padre. Así, en la psicosis, este significante se halla forcluido
y el niño no estará representado en la cadena del deseo. No es un objeto más para el deseo, un objeto sustituible metonímicamente, y estará, repito, condenado a la alienación mayor, que es realizar el fantasma de la madre en su puro ser de objeto de goce sin límites. La consecuencia entonces es la psicosis. Que el otro es otro, creo yo, es la negación radical de la madre estragante de la psicosis.